Buenos días a todos y a todas. Gracias a los que estáis aquí en esta sesión. Gracias a los que nos ven a través de la red. En este videochat, en esta charla sobre radioterapia, que vamos a tener a Eloisa Bayo. Eloisa Bayo es la directora del Plan Integral de Oncología de Andalucía. Ella en estos momentos dirige la unidad de gestión clínica de los hospitales de Sevilla, Rocío y Macarena, y es la persona que, por tanto, dirige todo lo que relacionado con la oncología en Andalucía se hace, y por tanto es una persona clave clave y muy importante para nosotros que esté aquí hoy, y que además ella, por su profesión de radioterapeuta, ¿no?, pues por tanto nos puede dar muchas claves del papel de la radioterapia en el cáncer en general. Para los que nos sigan por Twitter, el hashtag es Pregunta Radioterapia, que si nos quieren enviar preguntas, si nos quieren comentar algo sobre el seguimiento de la charla, estaríamos encantados, ¿no? La charla de Eloisa Bayo, que para nosotros es un honor, forma parte de las primeras actividades que hacemos en este mes de la salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la cual queremos desde la escuela ser un referente más en Granada, en Andalucía y en el mundo, para prevenir, para fomentar, para trabajar por la salud de la ciudadanía, ¿no? Normalmente esta escuela trabaja con y para los profesionales y responsables, pero desde hace unos años hemos dado un impulso a todo lo que representa el trabajo con la ciudadanía, ¿no? Y esta charla, este videochat, no es más que un espacio para esta relación entre profesionales y ciudadanía, ¿no?, de intentar aclarar dudas, de intentar trabajar para que el ciudadano se empodere, tenga poder, esa información, esa formación, esos elementos que le puedan ayudar a tener más control sobre su salud, para poder tomar las riendas y que pueda ayudar a ser un ciudadano informado y formado, y por tanto activo en el conocimiento y en su salud y ante, en algunos casos, su enfermedad. Por tanto, gracias Eloisa por estar con nosotros. Un lujo para nosotros que estés aquí, y esperemos que seguro que será muy útil para todos y cada una de las personas que nos sigan aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y a través de las redes sociales y a través de Internet. Gracias, Eloisa. Muchísimas gracias a vosotros, Joan. Muchas gracias a la escuela por permitirme compartir con vosotros aquí esta mañana, y muchas gracias también, por supuesto, a todos los que asistís a esta charla. Como decía antes, cuando hablábamos ahí fuera ante las fotografías tan impactantes de estas mujeres, realmente el haber elegido este tema ha sido porque la radioterapia, probablemente de todas las armas terapéuticas contra el cáncer, es la más desconocida, y entonces hemos pensado que podía ser de interés para los pacientes y para la ciudadanía en general hacer un repaso global de qué es la radioterapia, cómo actúa la radioterapia, para qué sirve la radioterapia, a quién se aplica, y después de esto, pues todo lo que vosotros queráis preguntar. ¿Está en el escritorio? Está aquí. Ah, perdona, no lo había visto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Pero antes de empezar a hablar sobre la radioterapia, me gustaría contaros muy brevemente qué es el cáncer. El cáncer, como veis en esta imagen, es una proliferación anormal de células que han mutado. Nuestro organismo normalmente tiene células que se dividen para producir otras células cuando son necesarias.
Cuando una célula se lesiona o envejece en circunstancias normales, existen unas señales que le indican a esa célula que debe morir y desaparecer. Sin embargo, en el cáncer, cuando las células se lesionan y sufren una mutación, puede ocurrir que esa mutación la lleve precisamente a no entender esas señales de deja de reproducirte y muere, y empiece a reproducirse de una forma incontrolada. Normalmente una única mutación no es suficiente para producir un cáncer, pero el acúmulo de mutaciones, como veis en esta imagen que tenéis aquí abajo, es lo que da lugar a que esa célula pierda el control y se reproduzca de forma indefinida y sin capacidad para morir. Tampoco esto es suficiente, porque para que un tumor crezca debe tener un microambiente que le facilite el alimento. Entonces las células cancerosas tienen también la posibilidad de crear ese microambiente de manera que hace trabajar al resto de las células para ellas, por ejemplo, formándole vasos que le aporten nutrición o que se lleven los residuos que ellas mismas producen. Pero además debe darse otro factor más, que es que el organismo no las identifique como extrañas. Normalmente nuestro sistema inmune, cuando esto ocurre, reconoce a estas células como algo ajeno a sí mismo. El cáncer, a fin de cuentas, lo producimos nosotros mismos, son nuestras células. Pero cuando mutan, nuestro sistema inmune las reconoce como extrañas y las elimina. No obstante, en algún momento estas células son capaces de producir mecanismos que las esconden del sistema inmunitario, y es entonces cuando se reproducen y pueden formar un cáncer en cualquier parte del organismo. Como decía al principio, la radioterapia es uno de los 3 pilares fundamentales del tratamiento del cáncer, junto con la cirugía y el tratamiento sistémico. Sistémico quiere decir pues, que se administra por vía general, ya sea por vía oral, por vía intravenosa. Sin embargo, también es probablemente uno de los más desconocidos, no solamente en su mecanismo de acción, sino en lo que se refiere prácticamente a todos, sistemas de producción, indicaciones, y justamente eso es lo que vamos a tratar de solucionar hoy aquí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo fundamental de la radioterapia. Pues básicamente la radioterapia lo que pretende es destruir las células tumorales allá donde se encuentren con el menor daño posible a los tejidos sanos. Ya en 1900... la radioterapia es una especialidad con más de 100 años de antigüedad, porque ya en 1895 el físico Wilhelm Röntgen estaba trabajando con unos rayos que en aquel momento eran unos rayos muy novedosos, y él se dio cuenta de que esos rayos eran capaces de atravesar cuerpos opacos. Y justamente el día 22 de diciembre, con su mujer en su laboratorio, decidió hacerle una fotografía de la mano. Para obtener esa fotografía tuvo a su mujer en exposición a esos rayos novedosos que eran los rayos X durante 15 minutos. Y a partir de ahí, pues, se produjo esto que veis aquí, que es la primera radiografía de la historia. Esta es la mano de Berta, la mujer de Wilhelm Röntgen, con sus 2 anillos que llevaba puesto en aquel momento. A partir de aquí, pues el uso de las radiaciones, tanto en diagnóstico como en tratamiento, ha sufrido un desarrollo espectacular. En 1986, otro de los personajes históricos en el mundo de la radioterapia, Henry Becquerel, descubrió la radiactividad. Y 2 años después, María Curie, los esposos Curie en realidad fueron capaces de sintetizar los 2 primeros elementos radiactivos, que fueron el polonio y el radio. Desde el primer momento, las radiaciones se empezaron a usar tanto como herramientas diagnósticas o terapéuticas. Y aquí veis, por ejemplo, pues algunas de las imágenes más antiguas que tenemos sobre la radioterapia. Mirad, aquí veis una de las primeras máquinas productoras de radiación, o en esta imagen una coraza de tubos de radio para el tratamiento de un cáncer de mama. Es una de las primeras braquiterapias de la historia. Sin embargo, no es hasta los años 50 que se fabrican las primeras máquinas capaces de producir
una radiación lo suficientemente potente como para dar rendimiento en profundidad. Hasta entonces se habían podido tratar tumores relativamente superficiales. Con el advenimiento de estas máquinas se comienza de alguna manera lo que fue el recorrido de la radioterapia en el mundo de la ciencia. Estas máquinas, aparte de conseguir dar un mayor rendimiento en profundidad, nos permitían conseguir también un haz de energía bastante homogénea y simultáneamente se establecieron los mecanismos para poderlo medir, para empezar a saber qué estábamos haciendo. Fue una revolución de tal magnitud que, porque os hagáis una idea, hasta entonces se trataban ya muchos tumores con radioterapia, por ejemplo el linfoma de Hodgkin, que es un tumor extraordinariamente radiosensible, ya tenía una alta tasa de curación en aquella época. Cuando se diagnosticaba en estadio precoz, hasta un 40% se curaban. Cuando llegaron estas nuevas unidades de tratamiento, esa tasa de curación en estadio precoz subió al 90% y se sentaron un montón de nuevas indicaciones para otro tipo de tumores, no solamente superficiales, sino también profundos. Cuando yo tenía 16 años, a mi abuela, finales de los años 60, le diagnosticaron un cáncer de cuello de útero. Mi abuela se trató con una de estas máquinas y después le pusieron braquiterapia con radio. Tenía un tumor localmente avanzado, inoperable ya en aquella época, y se curó. Se curó y probablemente ese sea el motivo por el que yo decidí primero estudiar medicina y segundo dedicarme a la radioterapia. Y estoy hablando pues eso, de que en aquel momento muchos tumores que hasta entonces eran inoperables e incurables se convirtieron en tumores potencialmente curables. ¿Y cómo funciona la radioterapia? Pues básicamente todos los tipos de radiación funcionan de la misma manera. Lo que se hace es dirigir el haz de radiación hacia el tumor. Ese haz de radiación deposita una gran energía en los tejidos y esa energía lo que hace es lesionar el ADN. El ADN está mucho más expuesto en las células que están en división y las células tumorales se dividen constantemente. Por eso, las células tumorales son en general bastante radiosensibles porque tienen su ADN expuesto. ¿Cómo se puede lesionar el ADN? Pues se puede lesionar de dos maneras. O bien porque el rayo incida directamente sobre la cadena y lo rompa, lo lesione. Este es el mecanismo de acción menos frecuente porque la célula, digamos que el ADN es una parte pequeñita de la célula. Pero en cambio en la célula hay muchísimas moléculas de agua. Pues otra forma de actuar la radioterapia es ionizar esas moléculas de agua, producir lo que se llama la hidrólisis del agua. Genera una serie de radicales libres y esos radicales libres atacan al ADN provocando roturas que le impiden dividirse. ¿Qué sucede cuando la célula no se puede dividir? Pues que muere. Y este es el mecanismo por el cual la radioterapia ejerce su acción. Aquí veis cómo siempre empieza con una sola célula que se va dividiendo hasta formar un tumor. Una vez que sobre ese tumor hacemos incidir un haz de radiación, las células pierden su capacidad para dividirse, regresan, mueren y son eliminadas por el organismo. No hay ningún tumor que no sea sensible a la radiación. Teóricamente todos los tumores pueden ser destruidos con radioterapia. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no se curan todos los tumores? Pues porque existen órganos sanos alrededor. Si nosotros pudiéramos sacar el tumor del cuerpo, ponerlo en una placa e irradiarlo, no habría ningún tumor resistente a la radioterapia. Todo es cuestión de dosis. La cuestión es que nosotros tenemos que tratar el tumor dentro del cuerpo del propio paciente y ese tumor está rodeado de una serie de estructuras sanas que tienen un límite de tolerancia a la radiación por encima del cual se producen lesiones que pueden ser irreversibles. Entonces la radioterapia es un equilibrio entre el daño que queremos producir al tumor y la protección que tenemos que ejercer sobre los tejidos sanos. Por ejemplo, aquí estáis viendo, esto que veis aquí, es un tumor en el cábum, en la nasofaringe,
y fijaros que cerquita queda el tronco del encéfalo o la propia mucosa de la faringe, toda la cavidad oral, que puede sufrir daño por radiación y que nos limita la dosis que podemos administrar. Aquí tenéis un cáncer de pulmón. El propio pulmón limita la dosis de radiación porque si fibrosamos con la radiación, el pulmón pierde su función y la capacidad de actuar en la respiración. Fijaros, por ejemplo, aquí, ¿veis bien el ratón y veis lo que os señalo? Sí. Esto que veis aquí es la próstata, atravesada por la uretra. Encima está justo la vejiga y por detrás está el recto. Si yo quiero irradiar la próstata, pues tengo que utilizar haces de radiación desde la parte exterior del cuerpo, aunque luego veremos que hay otras maneras de hacerlo. Y eso puede producir lesiones en el recto o lesiones en la vejiga. Hay otros órganos, en cambio, que son relativamente fáciles de irradiar, como en la mama. La mama es un órgano externo y, por lo tanto, pues su tratamiento es muchísimo más fácil. ¿Qué es lo que queremos hacer con la radioterapia? Pues vuelvo otra vez a la misma idea. Queremos darle a ese tumor que tenemos dentro del cuerpo una elevada dosis de radiación, lo suficiente para destruirlo, sin lesionar los tejidos sanos. ¿Y cómo ha evolucionado la radioterapia en todos estos años? Pues buscando eso, buscando la precisión, buscando la manera de irradiar el tumor de la forma más ajustada, más milimétrica posible, sin lesionar los tejidos de alrededor. Y ahora vamos a ver cómo. Primero, generando diversos tipos de radiación. No hay un único tipo de radiación. Hay muchos, pero básicamente se dividen en dos. Los fotones, que son energía pura, y que son los rayos X y los rayos gamma. Esto es lo que más se utiliza con diferencia en la radioterapia convencional. Y después tenemos las partículas, los electrones, protones, neutrones, iones de carbono, partículas alfa, partículas beta. Hay una gran variedad de partículas. Podemos utilizar un tipo u otro de radiación dependiendo de qué queramos hacer, dónde queramos llegar y cómo queramos que esa radiación se distribuya en el organismo. Esto es la primera evolución. Obtener una amplia gama de energías y una amplia gama de partículas y de tipos de radiación. Esto es una imagen muy ilustrativa para que veáis la importancia de tener distintos tipos de radiación en relación a dónde queramos llegar. Por ejemplo, las partículas alfa. Las partículas alfa se absorben en una hoja de papel. Solo servirán para tratamientos muy próximos. De hecho, este tratamiento es un tratamiento celular, solamente sirve para tratar células, de manera que estas partículas alfa deben fijarse a la célula para destruirlas. La radiación beta, que son básicamente los electrones, pues son absorbidos por el espesor de una lámina de aluminio, lo que significa que no tienen una gran penetración en los tejidos. En cambio, la radiación X y gamma, que es la que habitualmente se suele utilizar con mayor frecuencia, sí tiene un alto rendimiento en profundidad. Y para que os hagáis una idea de cómo es ese rendimiento, para blindarlas necesitamos bloques de plomo o bien enormes bloques de hormigón. Por ejemplo, los neutrones, otro tipo de radiación, son capaces de atravesar una lámina de plomo, pero sin embargo pueden ser blindados por un bloque de agua, por sus características, por las características propias de estas partículas. Esto es algo muy complejo, no vamos a entrar en detalle, pero simplemente que sepáis que existen muchísimos tipos distintos de radiación. Y volviendo un poco a la idea de la que os hablaba antes, la radioterapia siempre actúa de la misma manera. Nosotros tenemos un tumor y lo que hacemos es definir ese tumor en una prueba de imagen o en varias pruebas de imagen que le hacemos a nuestros pacientes, generalmente sobre un TAC o sobre una resonancia, aunque actualmente también pues se está usando el PET para definir mejor ese tumor. Tenemos máquinas que son capaces de darle forma al haz, porque los tumores no son ni cuadrados ni redondos, los tumores tienen forma y nuestras máquinas son capaces de conformar ese haz. Tenemos la posibilidad de hacer incidir el haz de radiación alrededor del paciente
desde muchísimos ángulos. Y de esta manera, aun cuando siempre el haz de radiación esté focalizado en nuestro tumor, la distribución de la radiación en los tejidos sanos se realiza a dosis mucho más bajas, porque solo el sitio a donde focalizamos el haz va a recibir toda la dosis. El resto lo que hace es distribuirla para que no supere la tolerancia de esos tejidos sanos que están alrededor. Esto que os he descrito es el estándar, es lo que hoy día se conoce como radioterapia conformada tridimensional y es la que se hace prácticamente en el 85% de los pacientes. Pero existen otros avances que se han ido implementando en los últimos años y que lo que hacen es avanzar en la misma línea que os decía antes, en la precisión. Y estos avances pues son básicamente lo que conocemos como radioterapia de intensidad modulada, donde además de múltiples incidencias, en cada una de estas incidencias podemos modular la intensidad de la radiación, de forma que hagamos incluso un ajuste mucho mayor de la dosis al tumor. La IGRT, que son las siglas en inglés de radioterapia guiada por imagen, va en el mismo sentido, buscando la precisión, de forma que nosotros cada día vemos exactamente dónde está el tumor a través de un TAC que tienen los propios equipos de radiación, tienen la posibilidad de hacer un TAC cada día y emparejar ese TAC que hemos hecho en ese momento para localizar el tumor en ese momento con aquel TAC que hicimos para el diseño del tratamiento y hacer coincidir exactamente el haz de radiación que hemos diseñado con el tumor donde se posiciona ese día, porque no todos los días el tumor se posiciona de la misma manera. Primero, el tumor se mueve en el cuerpo con el propio movimiento del paciente. Por poneros un ejemplo, la próstata no está siempre en el mismo sitio y estamos hablando de un órgano relativamente fijo, porque depende de si el resto está lleno o vacío, de si la vejiga está llena o vacía y de otros muchos factores que no voy a entrar ahora a nombrar. El propio paciente no se posiciona todos los días de la misma manera, aunque lo hagamos de una forma exquisita. Siempre puede haber pequeños giros, pequeñas desviaciones que en un momento dado hagan que esa posición no sea idéntica. ¿Cómo compensamos eso? Con esta radioterapia guiada por imagen. Y más todavía, más evolución hacia la precisión. Lo que conocemos como radiocirugía, si nos estamos refiriendo al cerebro, o lo que conocemos como SBRT o estereotaxia corporal, si nos estamos refiriendo al resto del cuerpo. ¿Qué es lo que hace esto? Pues esto lo que hace es utilizar unos haces de radiación extraordinariamente finos, pero muchísimos, de forma que vamos a tratar con muchísima precisión el tumor sin dañar el tejido de alrededor. Esto se emplea fundamentalmente en tumores pequeños y bien delimitados, no se puede usar en tumores muy grandes, pero para ese tipo de tumores sí que supone un beneficio bastante considerable. Y lo que os decía antes, el paciente se mueve y el tumor se mueve. Aparte de todo esto, necesitamos sistemas que nos inmovilicen a nuestro paciente, sobre todo en aquellas partes del cuerpo en las que los movimientos pueden ser imperceptibles y por lo tanto tenemos que utilizar sistemas de fijación, que también ha sido una evolución en los últimos años en la radioterapia. Y hasta aquí hemos hablado de radioterapia externa, pero hay otros tipos de radioterapia. La radioterapia externa la utilizamos desde un equipo de radiación que está fuera del paciente y que para llegar al tumor necesita atravesar muchos tejidos en el propio paciente. La braquiterapia es una forma de llegar al tumor sin necesidad de atravesar tantos tejidos. Por ejemplo, esto que veis aquí. Esto que veis aquí es una imagen, un dibujo, y aquí veis la próstata. Este paciente está en posición ginecológica, con las piernas arriba. Y a través de este dispositivo vamos introduciendo dentro de la próstata semillas radiactivas. Aquí veis una radiografía hecha ya una vez que se ha completado el implante de esas semillas, cómo se distribuyen en el órgano. Estas semillas emiten una radiación que destruye el tumor,
pero esa radiación tiene un alcance muy corto, con lo cual prácticamente en los tejidos de alrededor se va a recibir una dosis bajísima de radiación y podremos dar dosis muy altas, dosis radicales, dosis capaces de curar el cáncer de próstata sin necesidad de cirugía. Esto es braquiterapia prostática. Braqui significa a corta distancia. Puede ser a corta distancia o puede ser incluso dentro del propio tumor. Esto que veis aquí abajo es otro dibujo. Esto es un útero. Aquí lo veis. Esto es un útero. En el cáncer de útero es posible introducir unos dispositivos con una carga radiactiva que, de la misma manera que en la próstata, destruye el tumor, con dosis muy pequeñas a la vejiga, que está por delante, o al recto, que está por detrás. Aquí no está dentro del tumor, está en contacto con el tumor. Esto es lo que se conoce como braquiterapia ginecológica y se usa pues en los tumores ginecológicos en general. Otra forma de braquiterapia intersticial también, colocando dentro del tumor los isótopos radiactivos, es lo que se conoce como braquiterapia de la mama. Y hay muchos dispositivos. Para la mama yo creo que aquí es el mayor campo de desarrollo de la braquiterapia. Existen muchos dispositivos. Se puede hacer en forma de tubos que atraviesan el tumor, o no necesariamente el tumor, sino también pueden atravesar el lecho de ese tumor, porque si el tumor se ha extirpado, pues con esto lo que se hace es permitir una cirugía conservadora con poquísimo daño a la mama, que la mama se conserve de una forma bastante natural. También existen balones. Esto es un Mammocyte, que es otro dispositivo para hacer braquiterapia de la mama. Y por último, hay otra forma de radiación en contacto, que no es exactamente braquiterapia, pero que la he puesto aquí porque es con lo que más similitud tiene. Es una mezcla entre la radioterapia externa, es decir, se produce en un equipo de radiación externo, pero se introduce dentro del cuerpo del paciente, que es la radioterapia intraoperatoria. ¿Esto para qué sirve? Pues para eso, para poner el haz de radiación justo encima del tumor, o bien encima de una zona que sospechemos que puede tener tumor residual. Por ejemplo, extirpamos un cáncer de recto, un cáncer de páncreas, un cáncer de la cavidad abdominal, que no estamos seguros de haber dejado completamente limpio. Lo que se hace es, en ese lecho donde se ha extirpado el tumor, se introduce el tubo y se da una alta dosis de radiación, pero con electrones, de forma que vas a tratar todo ese lecho a una dosis muy alta, pero sin avanzar hacia los otros tejidos. Por lo tanto, los efectos secundarios serán menores. Pero hay más formas de aplicar la radioterapia. Existe la posibilidad de hacer radioterapia por vía general, es decir, introduciendo los isótopos radiactivos por el torrente sanguíneo para que lleguen a esas células donde queremos que actúen y allí depositen su energía. Por ejemplo, esto que veis aquí es una gammagrafía. Todos los puntos negros son metástasis óseas, como veis tiene muchísimas metástasis óseas. Y esto es difícil de tratarlo con radioterapia externa, porque habría que irradiar la columna entera, toda la pelvis, parte de las costillas, habría que irradiar una cantidad de tejido tan grande que probablemente la toxicidad no lo permitiría. ¿Cómo se puede tratar esto? Pues se introducen isótopos radiactivos como son el estroncio, el samario o el radio a través del torrente sanguíneo. Estos isótopos tienen afinidad por el hueso, se depositan en el hueso y ahí liberan toda su energía hasta que se agotan, tratando exclusivamente el hueso, y de esta manera erradican la metástasis. Otra forma sería, por ejemplo, en el cáncer de tiroides. Todos conocéis que el tiroide absorbe la mayor parte del yodo que hay en el organismo. Si somos capaces de convertir el yodo en radiactivo, y esto se hace con el yodo 131, pues esto se introduce por el torrente sanguíneo y se deposita en el tiroides. El yodo destruye el tiroides y con el tiroides destruye el tumor. El problema es que estos pacientes que se curan de su cáncer de tiroides tienen que tomar hormonas tiroideas durante toda su vida porque el tiroides ya no le funciona. Pero bueno,
realmente se han curado de su cáncer. Otra forma de radioterapia, esta muchísimo más novedosa, esto digamos que está actualmente en fase de investigación, sería marcar los anticuerpos. Las células tumorales expresan una serie de anticuerpos de antígenos contra los que se pueden fabricar anticuerpos. Ya sabéis que los anticuerpos se fijan al antígeno. Nosotros podemos marcar esos anticuerpos con una pequeña partícula radiactiva. El anticuerpo llega a la célula tumoral, se fija a su antígeno y ahí suelta su bomba radiactiva y destruye a esa célula tumoral. Esto tiene la ventaja de que actúa célula a célula, de forma que da igual que la célula esté local, en algún tumor local, como que haya diseminado a distancia. Va a ir a buscar a la célula, puesto que actúa directamente contra la célula y la va a erradicar. Esto último es lo que se conoce como radioinmunoterapia y es un campo de investigación muy amplio que además está dándonos ya pues muchos resultados bastante interesantes, aunque todavía, como os digo, está en fase de investigación. Bien, ¿para qué se usa la radioterapia? Pues la radioterapia se usa básicamente en el tratamiento del cáncer. Hay un gran número de tumores malignos que tienen indicación de tratamiento con radioterapia. No lo voy a detallar porque prácticamente casi cualquier tumor tiene indicación de radioterapia, ya sea radical, ya sea posoperatoria o preoperatoria o paliativa. Pero también se usa en un pequeño número de enfermedades benignas donde se ha visto por su potencial antiinflamatorio que puede tener también cierta utilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el caso de la radioterapia radical, cualquier tumor que no se pueda operar puede ser tratado con radioterapia. Los resultados dependerán de la radiosensibilidad de ese tumor, del estado general de la persona que lo tiene, de cómo esté extendido, dependerá de muchísimos factores. Pero en principio la radioterapia radical puede hacerse casi sobre cualquier tumor que no se pueda operar, o bien por motivos médicos. Imaginaros una persona que tiene un estado general muy malo, que es un cardiópata muy avanzado o una enfermedad respiratoria grave que le impide la anestesia. Esos pacientes no pueden operarse, pero sí se pueden tratar con radioterapia. O bien en tumores en los que, aun pudiéndose operar, la radioterapia permite conservar el órgano. Y os voy a poner un ejemplo: el cáncer de laringe. Actualmente el cáncer de laringe puede ser tratado con radioterapia radical, de forma que no sea necesario extirpar la laringe con unas tasas de curación que, dependiendo del estadio del tumor, pueden ser exactamente iguales que las de la cirugía, sobre todo en estadios precoces. Otra forma de aplicar la radioterapia sería preoperatoria. ¿Qué queremos con esto? Pues con esto lo que queremos es que si un tumor no puede ser operado porque supera los límites de la intervención, queremos reducirlo de tamaño de forma que se pueda hacer una cirugía, o bien que esa cirugía sea menos agresiva. Luego vamos a ver un ejemplo. Está la radioterapia posoperatoria. Hay veces que los pacientes se operan y se quita todo el tumor, pero como os decía antes, en muchísimos casos no estamos seguros de que se haya quitado todo el tumor. Y hay células que no se ven macroscópicamente, pero que han quedado ahí, que han quedado en el lecho o que han quedado en las cadenas ganglionares. Esto es una de las principales indicaciones de la radioterapia: eliminar células que después de la cirugía hayan podido quedar como residuales, que puedan volver a crecer o que puedan dar metástasis a distancia en el futuro. Y por último, la radioterapia paliativa. Muchas veces, desafortunadamente, ya no es posible tratar radicalmente y con intención curativa a un paciente, pero sí es posible aliviarle los síntomas. Y la radioterapia es una de las terapias paliativas más eficaces que existen. En muchos casos la radioterapia se asocia a quimioterapia como radiosensibilizante, porque los quimioterápicos y otros tipos de sustancias lo que hacen es trabajar sinérgicamente con la radio para aumentar la radiosensibilidad de esa célula, y por eso en muchos casos se utilizan simultáneamente.
¿Qué resultados tenemos? Pues simplemente deciros que entre un 60 y un 70% de los pacientes con cáncer van a necesitar radioterapia en algún momento de su enfermedad. Que en más del 40% de los pacientes que se han curado, la radioterapia ha sido un arma fundamental y ha formado parte de su tratamiento curativo. Y que hasta un 16% de los pacientes curados de cáncer lo han conseguido solo con radioterapia. Algunos ejemplos de lo que hemos hablado hasta ahora. Pues aquí veis un tumor de laringe. Antiguamente la solución era esta: extirpar la laringe y dejar un traqueostoma para que el paciente pudiera respirar. Ahora mismo, con las modernas técnicas de radioterapia, mirad aquí, este es el tumor visto en un PET, aquí veis la masa. Es posible curar estos tumores sin necesidad de esta cirugía tan agresiva, incluso sin necesidad de ningún tipo de cirugía. Y aquí veis una foto de Lula da Silva, que como sabéis está curado de un cáncer de laringe con radioterapia. El pobre hombre ahora no tiene mucho prestigio, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa. No sé qué ha pasado aquí. No era mi intención poner una foto en grande de... Ahora. El cáncer de próstata, por ejemplo. No sé si conocéis una herramienta que está online y que puede ser consultada por cualquier persona, que se llama Cáncer de próstata, ¿qué opción prefiero? Desde hace mucho tiempo se sabe que radioterapia y cirugía en el cáncer de próstata tienen prácticamente los mismos resultados. En lo que se refiere a curación, lo que varía un poco es los efectos secundarios de un tipo de tratamiento y de otro tipo de tratamiento. Por eso se ha creado esta herramienta. Esta herramienta sirve para que el propio paciente, junto con su médico, sea el que tome la decisión. Sirve para conocer perfectamente qué puede conseguir con un tratamiento y qué puede conseguir con el otro. En términos de curación, las tasas son iguales. La única diferencia va a ser, como os he dicho antes, los efectos adversos. Estas herramientas pues son muy útiles porque permiten a las personas tener suficiente información para tomar una decisión informada. Pero aquí lo traía únicamente para ilustraros la posibilidad de curar radicalmente y sin necesidad de cirugía un cáncer de próstata con radioterapia como tratamiento radical. Preoperatorio. Mirad, este es el ejemplo que os traigo. Si tenemos, por ejemplo, un tumor de recto que se encuentra muy próximo al ano, pues muchas veces el tipo de cirugía que hay que hacer es una amputación total, de manera que el paciente se quedaría con su bolsita en la colostomía. Pues uno de los tratamientos que más se utilizan hoy día para que este tratamiento sea conservador es precisamente aplicar radioterapia preoperatoria, antes de operar al paciente. Esto permite en muchos casos que esta cirugía sea conservadora y permita la continuidad del tránsito intestinal. Y el ejemplo paradigmático de la radioterapia postoperatoria es el cáncer de mama. Gracias a la radioterapia, antiguamente todas las mujeres que tenían un cáncer de mama se tenían que operar así. No había otra manera, mastectomía radical. Con la moderna radioterapia se ha conseguido que actualmente casi el 70% de las mujeres puedan tener una cirugía conservadora, es decir, puedan conservar su mama, aquí veis la cicatriz, puedan conservar su mama. Y esto únicamente es posible si estas mujeres se dan radioterapia después, como decía antes, para erradicar cualquier posible célula que haya quedado en el lecho. Si no es así, el tumor se reproduce hasta en un 30% de los casos y por lo tanto compromete de nuevo la vida de la mujer. Esta es la indicación más estándar y más conocida de la radioterapia postoperatoria. Y por último, la radioterapia paliativa. Pues como os decía, muchas veces no hay posibilidad de curación, pero sí de paliación, ¿no? Entonces aquí veis, por ejemplo, una metástasis cerebral de un melanoma que ha sido tratada con radioterapia y ha hecho una respuesta completa. Pues durante un periodo de tiempo más prolongado esta persona va a vivir con una buena calidad de vida. O el caso de las metástasis óseas, ¿no? Cuando se tratan o bien con radioterapia externa o bien con esos isótopos, en el que sobre todo se va a controlar el dolor y esto va a mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes.
Pero, como hablábamos desde el principio, el balance riesgo-beneficio a la hora de aplicar un tratamiento es muy importante. ¿Por qué no se irradia a todo el mundo? Pues porque tenemos que manejar este balance riesgo-beneficio, y el beneficio tiene que ser clarísimamente mayor que el riesgo para poder aplicar el tratamiento. La radioterapia no está exenta de efectos secundarios que en la mayoría de los casos son agudos, es decir, que se tienen mientras se está recibiendo el tratamiento y algunas semanas después, y que en la mayoría de los casos van a desaparecer sin dejar secuelas. Dependen básicamente del órgano irradiado. Puede ser afectación de la piel, eritema o quemadura de la piel, de las mucosas, que se conoce como mucositis, del esófago, que se conoce como esofagitis, del intestino, enteritis, de la vejiga, cistitis. En general es inflamación de los órganos sanos que son atravesados por la radiación. Esto se suele recuperar y casi siempre sin secuelas o con pocas secuelas tardías. Y como efectos generales, pues puede haber un poco de cansancio, puede haber cefalea, puede haber náuseas, pero en general la radioterapia no tiene muchos efectos generales porque es un tratamiento local que actúa en el lugar donde se aplica, y la mayoría de los efectos son locales. Estos efectos no son preocupantes porque, como decía antes, son efectos que después van a pasar, pero algunas veces no pasan y algunas veces se convierten en efectos tardíos que permanecen para toda la vida. Básicamente son fibrosis, el tejido que se ha inflamado se fibrosa y se queda más rígido, provocando en algunos casos pequeñas disfunciones del órgano que se ha fibrosado. No es que el órgano deje de funcionar, pero puede generar molestias. Sequedad de las mucosas, atrofia de la piel o de las mucosas, trastornos vasculares. Es muy frecuente ver formación de vasos nuevos que en un momento dado se pueden romper y sangrar. Esto es muy típico, por ejemplo, en el recto. Si se queda una secuela en el recto, se han formado vasitos en la pared que de vez en cuando sangran. No pasa nada, normalmente es un sangrado muy pequeñito y autolimitado, pero es molesto para el paciente. Hipotiroidismo, en el caso del tiroides, infertilidad, si irradiamos los órganos genitales. Y quizás el efecto general más temido como efecto tardío, no solo de la radio, sino también de la quimioterapia, son los segundos tumores. Ya sabéis que tanto la radioterapia como la quimioterapia son por sí mismos cancerígenos. Esto es muy infrecuente, pero sí es verdad que las personas que han sido sometidas a estos tratamientos tienen un mayor riesgo de desarrollar segundos tumores, probablemente de otro tipo y probablemente en otra parte del cuerpo. Y esto, pues, no voy a entrar en mucho detalle porque realmente no es complejo de explicar, pero simplemente deciros que hay dos clases de efectos: los que se llaman deterministas, que sabemos que ocurren, que sabemos a qué dosis van a ocurrir y que podemos controlar. Existe para estos efectos una dosis umbral y es la que nos limita la aplicación de la radioterapia. Por encima de la dosis umbral de los tejidos sanos es arriesgado administrar radioterapia. Solo si el balance riesgo-beneficio es lo suficientemente bueno, hacemos el tratamiento. Pero luego existen una serie de efectos que se llaman estocásticos o aleatorios, para los que no existe dosis umbral. Se pueden presentar incluso con una radiografía. Son los efectos aleatorios de la radiación. Y por último, me gustaría contaros un poco hacia dónde vamos. La radioterapia es un campo actualmente enorme de investigación que se centra, por supuesto, en la estrategia que llevamos manteniendo desde el principio de los tiempos, que es la mayor precisión. Mejoras técnicas, nuevas máquinas, nuevas partículas, que esas partículas además se puedan aplicar pues de distintas formas. Estamos también trabajando en busca de la célula, lo que os contaba antes respecto, a la inmunorradioterapia, ¿no? Tratando de ir ya no al tumor macroscópico, sino a la célula, buscar la célula cancerígena allí donde esté e irradiarla.
Y también estamos buscando nuevas sinergias. Como os decía antes, la radioterapia asociada a fármacos puede aumentar su capacidad para erradicar un tumor porque se aumenta la radiosensibilidad de esos tumores. Y esto se puede hacer con fármacos, los fármacos convencionales, los quimioterápicos convencionales, pero también con los nuevos fármacos, con los fármacos inmunoterápicos. E incluso ahora mismo hay también un campo de investigación muy amplio en asociar otro tipo de radiación, que es la hipertermia. Todo esto probablemente nos va a traer, pues, en estos años que vienen, nuevas innovaciones que consigan que el cáncer sea una enfermedad, pues, cada vez más fácil de curar. Y nada más, muchas gracias, y a partir de ahora, pues, estoy aquí a vuestra disposición para responder a todas las preguntas que queráis. Sentiros libres de preguntar lo que queráis, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Como estamos retransmitiendo, lo vamos a pasar a un micro, ¿vale? Las personas que vayan preguntando. Bien, pues nada, gracias por la conferencia magnífica. Y bueno, a mí me han surgido muchas preguntas, no porque no haya quedado claro, sino porque, por ejemplo, en esa braquiterapia que hemos visto, llamada ginecológica, que se aplica, digamos, endocavitaria, ¿qué tipo de radiación se aplica y si esa técnica no se podría aplicar, por ejemplo, en esos tumores que hemos visto en el recto próximo al ano o incluso en los tumores de vejiga, de forma que también pudiéramos hacer una especie de braquiterapia por contacto y que yo sepa no se está utilizando. Sí, en los tumores de recto sí se puede usar un tratamiento local y de hecho se hace. Se suele hacer normalmente con tubos de rayos X de baja energía, pero se suele hacer. Lo que pasa es que solo se hace para tumores muy pequeños localizados en la mucosa, para evitar la cirugía. El problema es que este tipo de radiación, la braquiterapia, actúa a muy corta distancia, solo actúa unos milímetros. Más allá no llega a una dosis radical, por lo tanto sirve para complementar generalmente otros tratamientos o para el tratamiento de tumores muy pequeños. Y el cáncer de recto, en la mayoría de los casos, cuando se diagnostica, suele haber pasado ya más allá de las capas más externas del recto y necesitan una dosis, necesitan una energía de radiación mayor. Por eso no se suele usar mucho en el tratamiento del cáncer de recto, salvo en tumores muy pequeños, pero en el recto sí se usa. En la vejiga se usa menos porque el abordaje es muy difícil. A través de la uretra es bastante difícil la introducción de isótopos radiactivos, aunque sí se hacen tratamientos locales con quimioterapia, instilaciones de quimioterapia que actúan de forma local en contacto con la mucosa. Probablemente con los nuevos desarrollos se podrán encontrar isótopos en forma líquida que se puedan usar en vejiga. Antiguamente había algunos que se usaban en forma líquida, sobre todo en la cavidad peritoneal, pero no ofrecieron muchos resultados y esa práctica se ha abandonado. Pero se sigue trabajando en el desarrollo de nuevos isótopos para poder precisamente utilizarlo en cavidades, como puede ser la vejiga o como puede ser la propia cavidad abdominal completa, la cavidad peritoneal. ¿Pero qué tipo de radiación se aplica? Ah, perdón. Sí. Lo que se aplican son emisores beta, emisores de electrones, sí. Tenemos otra, Luisa. Hola, buenas tardes. Mi pregunta no es tan científica, pero hace 10 años, cuando a mí me dieron radioterapia, me aconsejaron que después, en casa, cuando llegara, me echara aloe vera, que lo absorbiera para que se regenerara un poquito más la piel. Y ahora me comentan, los talleres que damos, que están desaconsejando que se eche aloe vera en la zona. Me gustaría que me explicara un poco este cambio, ¿no?
Gracias. Sí, a ver, al principio el aloe vera parecía que era la panacea para todo, pero claro, el problema del aloe es que el aloe reseca y una quemadura o una piel que está castigada, que sufre una quemadura superficial, aunque sea de grado 1, aunque sea simplemente eritema, necesita hidratación. Entonces el aloe puro no se recomienda. Sí se puede usar en preparados farmacéuticos combinado con otras sustancias. No es que esté contraindicado en sí mismo, sino que simplemente al ser una sustancia que reseca bastante, pues ahora mismo no es el tratamiento de elección. Se ha visto que hay otras sustancias que bueno, pues son mejores, ¿no?, para regenerar esa piel que ha sufrido una quemadura por radiación. Una más. Mi pregunta es Si le hacen una radiación en la cabeza con un tumor pequeño con radioterapia, que dicen que es única, si sale otra, ¿pueden otra vez hacer otra o no? Sí, se puede repetir, sí, sin problema. Vale, gracias. La cuestión es que para este tipo, porque estamos hablando de la radiocirugía, ¿no? Directamente, fue la cirugía de que le extirparon la vejiga. Entonces después le ha salido en la cabeza, le quitó un poco de habla, ¿no?, de su trampa la lengua. Entonces le hicieron una con esto que llaman ahora la corona. Eso es. Le hicieron una en la cabeza y al final salió bien. Pero como pone única, pienso yo que si sale otra, todavía no hay. Bueno, no tiene que ser exactamente única. Se pueden tratar varias. Lo que no pueden ser son múltiples. O sea, no puede ser una metástasis en suerte de globo en todo el cerebro. Eso no, hay que radiar el cerebro completo, lógicamente, ¿no? Pero cuando hay 1, 2, 3, un número limitado de metástasis, pueden irradiarse todas ellas. Y además, con este tipo de técnica, como la radiación, aunque las dosis son muy altas, están muy focalizadas, pues generalmente el daño que se genera al tejido nervioso circundante es mucho menor, con lo cual la posibilidad de repetir el tratamiento existe. Sí. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna más? Bueno, yo me afecta un poco de cerca el tema este del cáncer de colon y yo soy intervenido y me extirparon toda la zona anal, ¿no? Tengo una cosita y bueno, sí me preocupa un poco porque según usted comenta, pues realmente eso se puede evitar. Mi pregunta es, ¿desde cuándo se viene haciendo este tratamiento de radioterapia y si está protocolarizado o no está protocolarizado? Sí. Cuando esto se hace desde hace ya bastantes años. El problema es que no todo el mundo es candidato a este tipo de terapia, porque por mucho que se consiga reducir un tumor, si el tumor ya originariamente está en el margen anal, aun cuando se haga la radioterapia preoperatoria, porque se ha visto que los resultados son mejores en términos de control local y de supervivencia, no es posible hacer una cirugía conservadora, porque lo primero es curar. Entonces, nunca se va a dejar un margen que estuviese previamente afectado. Esto sirve para cuando hay una distancia suficiente al margen, digamos que es para asegurar o consolidar ese margen de resección, que por supuesto siempre tiene que ser negativo. Entonces hay veces que por definición, por la propia localización del tumor, no se puede hacer una cirugía conservadora. No está indicado en todos los casos, es por eso que a lo mejor en el caso suyo pues no se pudo hacer de entrada este tipo de tratamiento, ¿no? Porque al final, ¿qué queremos? Curar a los pacientes. Buenas tardes. Bueno, me ha encantado su conferencia y mi pregunta era, a mí me operaron primero me operaron y después me dieron la radio, acabo de terminar la radioterapia. Y una hermana de una amiga mía en Córdoba le están haciendo lo contrario con también un tumor de mama pequeño, pero no le están dando radio
lleva así bastante tiempo y ahora están pensando luego para después para operarla. ¿Por qué es esto? ¿Por qué siendo pequeño? ¿Radio sola? ¿Radio sola? Radio ahora mismo, en Córdoba, en radio, y están esperando para después operarla. Entonces, no se me surgió la duda, porque dicen que cuando te operan primero puede haber lugar a que a lo mejor haya una bueno, como se diga la palabra, que se puedan diseminar las células al operarte, y por eso a lo mejor la radio se utiliza antes de la cirugía. No sé yo, ¿qué es más conveniente? A ver, normalmente en tumores pequeños prácticamente nunca se da radio primero. Sí puede ocurrir que se dé quimio primero, incluso siendo tumores pequeños, porque de esta manera se hace una prueba en vivo de la respuesta del tumor. Es decir, si una paciente, aunque tenga un tumor pequeño, responde a la quimioterapia, y cuando se extirpa, normalmente se suelen marcar en donde está el tumor se suelen marcar con grapas metálicas, porque a veces el tumor desaparece completamente y luego es muy difícil operarlo porque ya no existe. Entonces, a veces este tumor desaparece y de esta manera se tiene la certeza de que aunque hubiera diseminado, la paciente está curada, puesto que si ha sido capaz de erradicar el tumor, ha sido capaz de erradicar las metástasis. Es decir, que a veces se hace como una prueba en vivo de la respuesta a la quimioterapia, pero generalmente esto con radioterapia no se hace. No tiene sentido, puesto que si el tumor es pequeño va a ser posible extirparlo sin ningún problema, y después de analizarlo es cuando se suele dar la radioterapia. Si a ella le han hecho radioterapia primero, es posible que esté en algún ensayo clínico donde se esté formulando alguna pregunta de investigación, y por ese motivo, seguro que se lo habrán explicado previamente, le habrán dicho que quieren hacer primero la radioterapia. Y también otra duda que me ha surgido es, bueno, en este mundo siempre te cuenta alguien algo. Me dijeron que ahí en Estados Unidos te hacen una biopsia y te la analizan en Estados Unidos, y para ver si eres sensible a la quimio o mejor directamente pasar a la radioterapia, es decir, como eliminar la quimio. ¿Eso realmente es así o sí. puedes...? Sí. Esas son las plataformas genómicas que se utilizan en el cáncer de mama, y es una prueba que se hace sobre el propio tejido del tumor. Se hace un estudio genético y se sabe qué grado de agresividad tiene ese tumor. De manera que si resulta de bajo riesgo, no es necesario poner quimioterapia, porque se sabe que ese tumor no va a dar metástasis, pero si es de alto riesgo hay que poner quimioterapia, porque la probabilidad de que dé metástasis es alta. ¿Se le hace esto a todo el mundo? No. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque hay estadios muy precoces, cuando los tumores son menores de 0,5 centímetros de diámetro, que en ese caso no procede, porque la probabilidad de que ese tumor haya metastatizado es prácticamente nula. Y tampoco se hace en tumores que tú ya sabes que han diseminado. Por ejemplo, si las pacientes tienen algún ganglio positivo, o en tumores mayores de 5 centímetros de diámetro, por lo mismo, porque un tumor de 5 centímetros, aunque sea de bajo riesgo, la probabilidad de que haya diseminado existe, y por lo tanto siempre va a llevar quimio. Es decir, cuando siempre va a llevar quimio, no se hace la prueba. Cuando nunca va a llevar quimio, no se hace la prueba. ¿Cuándo se hace la prueba? Cuando existe duda. Existe duda. Hay un subgrupo de mujeres en las que no se tiene claro el beneficio de la quimioterapia. Para no dárselo a todas, ahora se hace esta prueba y se analiza el riesgo que tiene ese tumor. Los que son de alto riesgo se les da quimio, los que son de bajo riesgo no se les da. Esas pruebas se hacen aquí. Ahora mismo hay cuatro plataformas de distintas marcas comerciales. Algunas de ellas, concretamente una de ellas, hay que analizarla en Estados Unidos, otra se analiza en Holanda y las otras dos se analizan aquí en España. O sea que ya esto es un mercado que se ha ampliado mucho. Al principio solo existía la de Estados Unidos, pero ya existen más, y dentro de poco existirán muchísimas más, porque esto es como todo, y probablemente para otros muchos tipos de tumores. Ya permíteme que use. Nada, ¿no? Ya un poco fuera de este ámbito, cuando te dicen que tienes cáncer, a veces como te sientes como culpable porque tienes un estrés, porque llevo una vida muy acelerada.
sí, ya sé que no es el mismo de la materia de radioterapia, pero ¿hay alguna forma? Te dicen que no hay forma de prevenir el cáncer, pero cuando me ha dicho antes que la radioterapia y la quimioterapia pueden incidir en que luego posteriormente pueda volver a producirse un cáncer, bueno, a mí me aterraría que no volviese a traer, pero ¿hay alguna forma en que el cuerpo pueda estar un poco, no sé si por la alimentación, por el estilo de vida, no sé si eso incide en que tú puedas un poco prevenirlo, vamos, dentro de que esa proliferación de la célula a veces no se puede controlar, pero no sé, es como un poco, ¿qué puedo hacer yo para prevenir un posible segundo cáncer? Pues llevar una vida sana. A ver, los efectos, como decía antes, los efectos aleatorios, incluso con dosis muy bajas de radiación o incluso con dosis muy bajas de quimio se pueden producir, y justamente los segundos tumores son aleatorios. Luego, es muy difícil saber a quién le va a pasar. Evidentemente ahí deben influir otros factores exógenos, incluso hasta una cierta predisposición genética. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Llevar una vida sana, hacer ejercicio físico, evitar la obesidad, no fumar, tener un consumo de alcohol reducido, evitar el sedentarismo, creo que ya lo he dicho, y una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada, pues la típica dieta mediterránea, rica en verduras, en legumbres y pobre en grasas y en carnes procesadas, ¿no? Eso, en principio, es el ABC del cáncer, de la prevención del cáncer. Otra cosa importante, pues yo creo que el espíritu positivo también es algo muy importante, ¿no? Para las mujeres que ya han padecido, para las mujeres, para los hombres, para todas las personas que han padecido un cáncer, tener una mentalidad de superviviente. Es decir, yo he tenido un cáncer, pero he tenido un cáncer, esto es el pasado, y tomarse la vida pues de una forma positiva. Porque lo que sí es cierto es que, y esto está demostrado en estudios científicos, esa mentalidad positiva mejora el estado inmunológico. Y a fin de cuentas, el cáncer se salta a la inmunidad. Luego, si somos capaces de hacer todo aquello que potencie nuestra inmunidad, bienvenido sea. Sí. Yo le quería preguntar que con la puesta en marcha del uso de la radioterapia aplicada con apoyo de técnicas de imagen, la IGRT, esto nos va a permitir hacer de alguna forma radioterapia focal y, por ejemplo, en un órgano tratar solo la parte afectada o... Sí. Claro que sí. Ahí puede ir la investigación, ¿no? De hecho, por ahí va. Ahora mismo la posibilidad de seguir con una imagen guiada al tumor es enorme, incluso con los movimientos respiratorios. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un problema porque el pulmón se mueve constantemente, no podemos dejar de respirar. Y bueno, pues para poder tratar al tumor siempre, en todo momento, hay que dejar un margen de seguridad tan grande que estás irradiando una gran cantidad de tejido sano, puesto que tienes que contemplar toda la excursión respiratoria del paciente. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de, mediante una serie de dispositivos, hacer que la radiación dispare solo en una determinada posición del tumor. ¿Qué es lo que permite esto? Pues permite reducir ese volumen que irradiamos alrededor con muchísima menos toxicidad. Entonces vamos a conseguir aumentar las dosis, menos daños a los tejidos sanos y más posibilidad de curación. Esto es la IGRT más evolucionada y bueno, pues probablemente ahora mismo se está aplicando básicamente en pulmón, pero probablemente esto va a tener pues una posibilidad de extensión en el futuro bastante mayor, ¿no? Vale, gracias. Y ya la última... Nada, todas las preguntas que queráis. En el caso después de una braquiterapia de próstata, por ejemplo, ¿tiene limitaciones el hacer radioterapia externa de rescate
Bueno, porque ahí es donde está un poco, cuando hay una recidiva, después de la braquiterapia, pues hay dudas de si realmente luego se debe complementar con radioterapia externa. Bueno, normalmente la braquiterapia de próstata se usa en tumores de bajo riesgo y generalmente con la dosis que se administra con la radioterapia, con la braquiterapia suele ser suficiente, pero esto depende de la dosimetría. Puede ocurrir que una vez analizada la dosimetría se vea que no ha sido suficiente, entonces se puede complementar con radioterapia externa o incluso planificarlo así desde el primer momento. No tiene por qué ser siempre la braquiterapia de próstata el único tratamiento, puede haber una combinación de externa más braqui. Si el paciente se ha tratado solo con braqui, la posibilidad de reirradiar después, en caso de una recidiva, es mayor, puesto que los tejidos de alrededor están menos castigados. Entonces se puede reirradiar. Pero de todas formas la reirradiación se realiza en bastantes casos, asumiendo lógicamente que va a haber una toxicidad más elevada. Pero si es el único tratamiento y la vida del paciente está en juego y existe una posibilidad real de volver a controlar la enfermedad, la reirradiación es posible, en casos muy seleccionados, pero es posible. Bueno, vamos a cerrar, que se han respondido casi todas las preguntas que han entrado por redes sociales, así quedarían dos que ya pues te hago yo desde aquí y cerramos, ¿vale? Si se ocurre alguna más, pues nos decís. Una, en relación a la alimentación, lo que estabas hablando antes en prevención, pero por redes sociales nos preguntan sugerencias de alimentos y bebidas que puedan ayudarte con los efectos secundarios de la radioterapia. No sabes si hay algún tipo de alimento o de alimentación que nos puedan ayudar en ese momento. En realidad, lo que se recomienda es una dieta equilibrada en general. Sí, es verdad que a lo mejor si te estás irradiando pues un cáncer de páncreas, ¿no?, que está justo al lado del estómago, pues tendrás que hacer una dieta, comer muchas veces al día, alimentos suaves. Dependiendo de la localización, de qué sitio se esté irradiando, es posible que haya que modificar la dieta. O en caso, por ejemplo, de una irradiación intestinal, pues se puede recomendar una dieta antidiarreica. Depende un poco de la localización, pero en términos generales, una alimentación sana, saludable, dieta mediterránea, que yo creo que es el paradigma de la buena dieta. Muy bien. Y ya, bueno, por último, porque el resto ya he dicho, se ha respondido todo durante la charla, cualquier persona tiene las mismas posibilidades de buenos aparatos de radioterapia en cualquier sitio de Andalucía. Es decir, hay diferencia dependiendo del sitio donde te traten, ¿no? Y pone como, perdone por la pregunta, ¿no?, pero no ha llegado por redes sociales. Ahora mismo el tratamiento estándar con aceleradores lineales modernos es posible en todas las provincias. Sí es verdad que a medida que se han ido renovando los equipos nuevos incorporan tecnologías más sofisticadas. Y sí es verdad que las nuevas técnicas, por ejemplo la SBRT o la radiocirugía, no está disponible en todas partes, pero lo que sí es cierto es que ningún enfermo que la necesite se va a quedar sin ella, porque los oncólogos radioterápicos conocemos perfectamente cuáles son las indicaciones, y si entendemos que un paciente tiene indicación de radiocirugía, que por ejemplo se hace aquí en Granada, pues lo enviamos a Granada desde donde quiera que esté. Es más importante. Luego, por otra parte, ahora mismo estas técnicas en muchos casos son técnicas todavía no ampliamente extendidas, y se requiere también la especialización de la persona que hace la técnica. Incluso aunque el equipo estuviera disponible en todas partes, ¿es bueno que en todas partes se haga algo que no es común? Probablemente no, porque si tú no te especializas en el desarrollo de una técnica compleja, por otra parte, no lo vas a hacer tan bien. Entonces, a veces centralizar es necesario, pero sí es cierto, como decía antes, que hay otras técnicas que ya son de uso más común y que, bueno, pues todos los oncólogos radioterápicos conocemos sus indicaciones y por lo tanto enviamos los pacientes donde procedan, donde tengan que ir. En ese sentido, tranquilidad, porque si un paciente va a necesitar una SBRT, su médico lo va a enviar donde la haya. Por otra parte, ese tipo de técnicas son muy pocas sesiones,
porque al ser tratamiento muy focalizado, en lugar de dar pues entre 15 y 39 sesiones, que sería el rango en el que se mueve la radioterapia convencional, en lugar de dar ese abanico tan amplio de sesiones, se pueden concentrar en muy pocos días, con lo cual tampoco el desplazamiento del paciente no va a ser el hándicap. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más, mientras nada más. Pues nada, muchísimas gracias primero a Eloisa Bayo, ¿no? Por su, porque yo hasta he tenido que ir, no puede clausurar, a Eloisa Bayo por su charla, ¿no? Sobre radioterapia, creo que hemos aprendido muchísimo todos y todas. Y bueno, también comentar que está aquí a Ogra, que está Mama, ¿no? Que está, bueno, Rocío, que es una de nuestras formadoras, Miguel, bueno, tenemos a profesionales y a pacientes muy importantes en la escuela de pacientes, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, Eloisa, por esa charla tan interesante. Pues muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer compartir con vosotros aquí esta mañana. Muchas gracias.